Bueno, buen día a todos. José, muchas gracias por invitarme, gracias por estar acá. La verdad que vine porque a veces uno quiere salir de la rutina del planteamiento permanente y tratar de pensar un poquito más hacia adelante. Y vine porque la verdad que, como dice Alfonso, tenía la posibilidad de tener un panel con dos amigos, dos tipos con los que me llevo muy bien. Con Alfonso compartimos la cámara, compartimos muchas vivencias, tanto en lo personal como en lo político. Me acompañó en algún momento en Formosa y la verdad que me siento privilegiado de poder estar. Lamentablemente no pudo estar Rogelio, es cierto. Quizás alguna circunstancia extrapolítica lo privó, no quiso estar con nosotros, se siente en minoría. Pero normal que así sea, sucede. Pero bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Y bueno, uno prepara muchas cosas y no sabes si es mejor hablar primero, segundo, pero te cambian siempre el eje de lo que querés decir y de lo que pensás, entonces tenés que repensar un montón de cosas y escribís y terminás hablando de otras cosas que por ahí no. Pero creo que viene bien reflexionar y tomo unas cuantas cosas de lo que decía Alfonso. Obviamente que nosotros no sé dónde vamos a estar en el 2040, pero sí sé hacia dónde queremos enfilar hacia el futuro. Esto me parece que es el principal punto. Y creo que la Argentina durante mucho tiempo, cuando digo atrás no me voy a referir específicamente a la década, porque si no sería muy fácil, es tratar de mirar una historia de los argentinos y una cultura que quizás tenemos incorporada a los argentinos en muchos aspectos de la vida y que a lo mejor se exacerbó en los últimos tiempos, pero que estaba en el gen o potenciamos en el gen de innato que tenemos muchos de nosotros. Indudablemente, para saber hacia dónde vamos, la pregunta es ¿dónde estamos? Y cuando planteamos dónde estamos en el sector agropecuario, casi que por obligación uno tiene que tener una mirada cortita de dónde venimos para estar donde estamos. Y creo que Alfonso lo planteaba muy bien. Veníamos desde lo productivo, creo que desde la época donde más incógnitas tenía el sector agropecuario, donde la incoherencia de la producción y del mercado hacía que un sector pujante y dinámico sea un sector antagonista con la sociedad, que parte de un sector productivo se desconozca que era un sector social y hicieran que pareciera que confrontaran con la sociedad misma de la cual era parte. Porque cuando uno analiza qué es el sector agropecuario es todo en la Argentina, saliendo desde la General Paz, y de la General Paz para acá son recursos fiscales y recursos económicos en muchos casos, pero en el interior, todos los que vivimos el interior y conocemos el interior, es el termómetro de lo que pasa en un pueblo, en una pequeña sociedad. Entonces, cuando yo miro, y decía Alfonso las cosas que tuvimos que hacer, recuerdo que asumimos el 10, el 13 fuimos a Pergamino, el presidente tomó la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones. Y esta decisión fue una decisión fuerte, desde todo punto de vista, desde lo económico, que lo sufrió él y que lo discutíamos, cuál era el impacto fiscal que tenía que soportar el ministro de Hacienda y Finanzas, hasta en lo que significaba la normalización de la producción y de la oferta de alimentos en la Argentina. Es una decisión importante. Y que recuerdo solamente, para poner un ejemplo, nos habíamos juntado antes del 10 de diciembre y discutíamos el maíz. ¿Qué iba a pasar con el maíz? Y el maíz en aquel momento uno no sabe, porque podría hablar en dólares, pero no sabe de qué dólares hablaba, no sabe si referirse al tipo de cambio oficial, al tipo de cambio paralelo, pero rondaba los $90 en aquel momento y tenía, creo que el 20% de retenciones. Entonces, 20, ¿no? No, 20 o 23. 20 trigo, 20 y 23 era trigo, maíz, no recuerdo. Cuando nosotros hacíamos las cuentas de qué íbamos a hacer con ese 20% y si tomábamos los $90, no era rentable el maíz, aún con un tipo de cambio a 15. Por lo tanto, decidimos avanzar, en vez de en una reducción gradual de las retenciones, en una reducción de la totalidad de los reintegros, de las retenciones.
Obviamente, en aquel momento el maíz estaba, después de esa decisión, casi a 3.000 pesos la tonelada. Hoy, mucho menos de 2.000 o alrededor de 2.000. Y si tomo el equivalente litro de leche, 2 pesos con 10 en aquel momento, 5 pesos, alrededor de 5 pesos 50 hoy, para tomar precios relativos, ¿no? Entonces, fue una decisión difícil que nos trajo en contexto. Quiero rápidamente pasar esto, porque si no, no voy a llegar al 2020. Pero sí quiero poner en situación dónde estamos. Y hoy, ¿dónde estamos? 18.300.000 toneladas de trigo, más de 130 millones de toneladas de grano, creciente exportación de carne, creciente en lo que es la economía del sector agropecuario, creciendo la industria metalmecánica, la adopción de tecnología. Creo que en líneas generales el sector agropecuario ha reaccionado a estas medidas que a nosotros, los que estamos acá, nos cayó muy bien y seguramente a los que están del otro lado les costó adaptarse. Pero eso sí, miro rápidamente dónde estamos hoy, pero la pregunta es, ¿estamos bien donde estamos hoy? Definitivamente no. Pero sí creo que transitamos un camino de normalidad y de normalización de lo que es y de lo que debiera ser la economía en la Argentina y en particular del sector agropecuario, iniciando los primeros pasos que creo que nunca debimos abandonar. Creo que Argentina tiene lo que el mundo necesita. Argentina es, por definición de la OCDE, uno de los países superavitarios en materia de producción de alimentos. 20 productos que dice la OCDE que tiene que tener un país. Argentina tiene los 20 productos que produce y es superavitario. Nosotros hoy producimos para 10 veces la Argentina, para 400 millones de habitantes, con lo cual la dirigencia política, de la que me incluyo y asumo las responsabilidades, nos sería imperdonable que haya hambre en la Argentina. Esto creo que es el punto central. Argentina hoy produce alimentos para 400 millones de habitantes. La distribución de los recursos sí es una potestad del Estado, pero la dirigencia política tiene que asumir que no puede haber hambre en nuestro país, bajo ningún punto de vista. Creo que esto es el primer principio que tenemos que tener entre todos. Y si yo no tengo enemigos en ningún aspecto de la vida. Tenemos adversarios políticos, deportivos, no son más que adversarios circunstanciales, pero sí creo que los argentinos definitivamente tenemos un enemigo y que es la pobreza. 30% de pobreza nos obliga a repensar muchas de las demandas que decía Alfonso y que a diario él sufría y que yo también como ministro retransmitía muchas de las cosas que hablamos y que son las necesidades reales desde el sector económico de recomponer, de competitividad y de muchas de las cosas que nosotros comprendemos, pero que a veces esa discusión, si el huevo o la gallina, nos lleva a estar en un momento difícil a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como empresa, como para nosotros como funcionarios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros y hacia dónde queremos ir? Y ahí arranco. ¿Sí? Me tomó 5 minutos o un poquito más arrancar, pero ahí arranco. Es como el Perkin 4 en invierno, ¿no? Pero hemos pasado eso. También todos hemos tenido una Ford con un Perkin 4 y había que llevarlo, porque si no, no arrancaba en invierno. Pero digo, ¿dónde estamos nosotros en materia, si tanto hablamos de competitividad, porque nosotros reconocemos, hablamos de competitividad porque uno tiene que mirar, porque hoy la competencia es el mundo entero. Hoy es muy fácil esta discusión cuando la mitad de la Argentina, una parte de la Argentina dice tenemos que avanzar en un acuerdo Unión Europea-Mercosur y la otra mitad de la Argentina dice ni se les ocurra avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y me parece que eso es un panel que tenemos que empezar a pensar. ¿Dónde nos queremos plantar los argentinos frente al contexto global de la demanda internacional y de la oferta internacional? Si solamente Argentina fuera un país oferente y nunca demandante, la mitad del mundo, o todos los que fuéramos oferentes, que sería la mitad del mundo, frente a los demandantes, quebrarían, con lo cual el equilibrio económico sería bastante difícil. Estas cosas nos pasan hoy en la Argentina. Argentina en materia de comercio internacional representa, a ver si está ahí, nosotros, está acá. ¿Dónde estamos? Nosotros hoy, en materia internacional, esto sería una foto del momento.
Nosotros, en materia de comercio internacional, representamos casi el 30% de las exportaciones del Mercosur. Sin embargo, representamos el 2,30% de las exportaciones mundiales. Un enorme techo y una enorme oportunidad para avanzar, sin dudas. Por supuesto que hay problemas y muchos de ustedes me lo van a plantear. Lo interesante es ir resolviendo los problemas uno a uno. Es muy difícil decirle a un ministro de Hacienda, a un ministro de Finanzas, mira, yo necesito el ajuste por inflación, yo necesito el IVA al 10%, yo necesito un montón de cosas cuando tenemos otros sectores sobre los que impactan esto que nos complican la continuidad y la proyección de esto. Pero concretamente Argentina hoy, si yo miro la foto del sector agropecuario, esta es la que ustedes conocen y me falta un dato, que somos el 32% de la mano de obra directa que representa al sector agroexportador. Esto es una enorme fortaleza que tiene el sector agropecuario. Y yo me permito en esto llamar a una reflexión y creo que ojalá, sinceramente, como argentino, nuestra función política, nuestra calidad de funcionarios, somos hoy, no somos mañana, vamos a seguir siendo argentinos, vamos a seguir siendo hincha de Boca, vamos a seguir siendo, ojalá, productores agropecuarios toda la vida, pero fundamentalmente tenemos que pensar qué cosas tenemos que discutir los argentinos. Y ahí me permito, sí, decir, hay que desideologizar muchos de los aspectos que se debaten. No digo todos, porque yo no creo que hoy tengamos que decir que no tenemos nada que acordar ni nada que confrontar con otras cuestiones. Hay visiones políticas que cada uno puede tener. Yo acabo de decir, si el mundo es un lugar para comercializar o si Argentina es solamente una plataforma de lanzamiento al mundo. Entonces, cuando yo digo se hace imprescindible que hacia el 2018 las fuerzas políticas nos pongamos a repensar cuál va a ser la estrategia de Argentina de cara al mundo. La frase famosa, política de Estado, bueno, se hace necesario pensar qué es lo que vamos a hacer con el sector que representa eso, el 18% del PBI, el 60% de las exportaciones argentinas y más de 180 mercados abiertos con todo lo que ustedes ven ahí. 40.000 millones de dólares de inversiones anuales. Es cierto que llamamos a la inversión extranjera directa año a año, porque nos hace falta, pero no es menos cierto que muchos de ustedes, todo esto es lo que ponen todos los años en juego y a veces desatendidos desde los distintos gobiernos. Creo que vale la pena poner en valor lo que invierte el empresario argentino y puntualmente el empresario agropecuario, en este caso en particular. Pero entonces, si yo miro dónde está parado el Mercosur como bloque, que es necesario relanzar, y creo que estamos recreando el concepto de Mercosur, que durante mucho tiempo se abandonó, porque teníamos problemas con Uruguay, porque le poníamos traba y dejá a Brasil, esta integración regional que nosotros estamos avanzando, tiene como principal destino ¿a dónde? Hoy el principal destino del Mercosur es China, después viene Europa y después viene el sudeste asiático, parte del sudeste asiático. Si yo miro nuestro país en lo que es agroindustria, tomando todo el complejo agroindustrial, primer país de destino de exportaciones, China. Segundo país, Brasil, Vietnam. Estos son los ejes sobre esto tomando el complejo agroindustrial. Ahora, cuando hablamos de agroindustria muchas veces metemos en la bolsa y muchos, sobre todo se da en algunos sectores que no son especializados en el sector agropecuario, metemos en la bolsa lo que es alimentos y bebidas con lo que es cereales, oleaginosas, carnes. Y alimentos y bebidas para nosotros tiene un enorme valor. Y podemos llamarlo, si se quiere, economías regionales, producciones regionales. ¿Y por qué tiene un enorme valor para nosotros? Porque los alimentos y bebidas, o economías regionales, representan el 40% de las exportaciones argentinas. Y si bien representan el 40% de las exportaciones totales argentinas, comparado con el complejo sojero y con todo lo demás, representa más del 50% del empleo en la Argentina y representa lo que es la agregación de valor. Entonces, cuando el presidente dice nosotros queremos avanzar hacia los supermercados del mundo,
Lo que yo planteo es que la estrategia argentina hacia los supermercados del mundo, sin duda que son los productos de mayor agregado de valor. Y muchos de esos productos son fundamentalmente provenientes de las economías regionales, donde el impacto que tienen las decisiones que tomamos son directas. Así como decía que Argentina, las principales exportaciones están China, Brasil y las del bloque regional, casi el 50% de esas exportaciones están destinadas a Asia. En el caso específico de China, solamente nos compra el 2,35% de lo que es alimentos y bebidas. ¿Qué quiero decir con esto? Enorme potencial que tenemos para venderle a China y que tenemos para venderle a todo el sudeste asiático. Estos somos los argentinos y ustedes lo conocen perfectamente bien. Somos primeros productores de aceite, de soja, de limón, de yerba. Digo, representamos en el comercio mundial poco, pero sí somos grandes exportadores, aunque séptimos, decimoterceros productores, somos de los exportadores más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una economía, una producción excedentaria. Ahora, ¿hacia dónde como país tengo que orientar mi visión de comercio exterior? Hemos vivido mirando hacia otros países y Europa, y hoy nuestra visión es quién consume lo que nosotros o hacia dónde debemos dirigir lo que nosotros podemos producir. Y si yo miro ese gráfico, lo que digo en el año 2010, mirando en miles de millones, casi 2.000 millones de personas, era la clase media o la clase con poder de compra en el mundo, la que gasta entre 10 y 100 dólares en comida. Eso, hacia el año 2030, van a ser alrededor de 5.000 millones de personas sobre un universo de 9.000 millones de habitantes. ¿Dónde se van a ubicar esas 5.000 millones de personas? Casi el 60% va a estar en Asia. Y ahí vuelvo. ¿Cuánto le estamos vendiendo a un país tan importante como China en materia de alimentos y bebidas? 2,35%. Ahora, ¿qué fortalezas tenemos nosotros? ¿Me puedo extender 2 o 3 minutos, José? Sí, sí. Bueno. ¿Qué fortalezas tenemos nosotros frente a esto? Y trato de acelerar la ponencia. ¿Qué fortaleza tenemos nosotros frente a esto, a esta realidad, si nosotros queremos avanzar? La Universidad Austral tiene un estudio que habla concretamente que la edad promedio de los productores agropecuarios argentinos es de 42 años, 10 menos que en Estados Unidos y 20 menos que en Europa. Y el 30% de los productores agropecuarios tienen título universitario, lo cual no me genera techo muy cerca y me genera la posibilidad de una adopción de tecnología enorme de cara al futuro. Y creo que esta es parte de la fortaleza que tiene Argentina: juventud, conocimiento, tecnología de cara al futuro. ¿Qué limitantes tiene el mundo y obviamente Argentina de cara a ese futuro? Por supuesto que las limitantes que tiene todo el mundo. El mundo casi crece al 0,7% la población mundial, pero hay recursos que son escasos y que no se reproducen. Tierra, agua. Argentina es el principal país de Latinoamérica que más superficie cultivable tiene. Creo que es la tercera en el mundo, detrás de Canadá, no recuerdo cuál más. Es la cuarta en el mundo en agua dulce, pero también la primera de América Latina. Está por detrás de Canadá, está por detrás de Rusia. Entonces Argentina es una tierra de oportunidades en esta materia, pero lo que uno se plantea es, frente a esto, y un tema que se abordó acá, tenemos el enorme desafío del cambio climático. Y ese cambio climático los argentinos hace mucho tiempo venimos adoptando tecnología, y ustedes lo saben, y eso es la siembra directa. La siembra directa es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Disminuimos más del 60% la emisión de gases a través de esta tecnología. Y estamos avanzando año a año, mejorando lo que es la adopción de tecnología.
Quizás hace mucho tiempo, si hablábamos del sector agropecuario, y no hablamos todavía de carne ni nada por el estilo, estamos hablando de la potencialidad en general, no estaríamos o no nos hubiéramos imaginado que hablaríamos de energía. Pero sin embargo hoy Argentina es uno de los... puede rápidamente, como lo ha hecho y ha demostrado, ser un productor de energía que contribuya al país y al mundo en generación de energía limpia, de energía renovable. Y a su vez de alimentar esto, lo que va a poder es de contribuir a mitigar todo lo que significa los efectos de cambio climático. Bioetanol, biodiesel, biomasa, biogás. Todos estos son factores que contribuyen y mucho en lo que es el desarrollo de nuestro país. Ahora, quiero, por último, no olvidarme, ¿qué estamos haciendo? Porque no hay 2040 ni 2020 sin reconocer, porque si no, lo que no me gusta es estar descolgado de la realidad. Nosotros sabemos que tenemos tareas pendientes, y muchas, y estamos dando los pasos, serán pocos, serán muchos, nosotros creemos que los pasos necesarios para avanzar en un camino sostenido hacia la integración al mundo. Y uno de los puntos centrales, digo, es el SENASA. El SENASA requiere una transformación profunda que la estamos llevando adelante. Hemos disminuido costos adicionales y costos ocultos como corrupción en muchos aspectos que tienen que ver con los embarques. Esto significa costo argentino. Pero necesitamos reformular algunos de los convenios colectivos de trabajo que nos impiden una modernización del SENASA. Lo vamos a hacer en consenso con quienes integran el SENASA. De esto se trata, creo que, la política, los acuerdos, no las confrontaciones. Lo vamos a hacer y lo vamos a llevar adelante. ¿Qué cosas también necesitamos en el país? En el país hay, y como todo, hoy 18 provincias en emergencia agropecuaria. Debo ser el ministro y próximamente creo que 2 más o 3 más, excepto Rodríguez Larreta, Rosana Bertone y alguien más, el resto de gobernadores, todos he tenido emergencia agropecuaria con un fondo de 500 millones de pesos, alrededor de 30 millones de dólares, para una producción, si yo miro solamente una inversión de 40.000 millones de dólares anuales y un nivel de exportaciones que este año rondará los 60.000 millones de dólares, se imaginan que es escaso. Pero si ustedes me preguntan a mí qué pienso como ministro, creo que el camino que tenemos que andar es distinto al camino tradicionalmente que se habla. El camino es un seguro con cobertura índice. Lo estamos lanzando en los próximos meses como prueba piloto para el maíz. Y eso va a ser el inicio de un segundo paso que va a ser de soja y posteriormente iremos por las pasturas. Algunas provincias ya están trabajando en cobertura de seguros para las producciones regionales, el caso Mendoza y creo que también tenemos en el caso Río Negro. Por lo tanto, creo que las coberturas de los riesgos climáticos y de las adversidades climáticas para los productores va a venir por ese lado, no necesariamente por el incremento de lo que es el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que tendremos que actualizarlo y tendremos que mirarlo. ¿Qué cosas más estamos trabajando y que se hace imprescindible de cara al futuro? Transparencia de la cadena. Veía ayer lo de la salada y decía, esto pasa en todos los sectores de la economía. Más allá y sin entrar, un minuto. Ya está. Sin entrar en valoraciones, en la Argentina hay una enorme informalidad en todas las cadenas de producción y el sector agropecuario no es ajeno a ello. Por eso estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, con el SENASA, con AFIP, con el INAES, en disminuir lo que es evasión en los distintos sectores de la producción. Vamos a trabajar y creo que se hace imprescindible, y con esto voy a cerrar, necesitamos trabajar en una ley de semillas. Nadie como este gobierno quiere proteger lo que es la propiedad intelectual. Nosotros respetamos los derechos de la propiedad intelectual, respetamos el derecho al uso de la tecnología, por eso llamamos y concertamos mesas de discusión para avanzar en un punto que durante mucho tiempo ha estado estancado en la Argentina por más de 20 años. Yo asumo
que el cambio de pauta cultural que nos hace falta a todos los argentinos, en todos los órdenes de la vida, va a hacer que en la Argentina prevalezca la racionalidad sobre los intereses particulares, el bien común y el bien general sobre el bien individual, y que esta, que es una discusión menor, si se me permite, desde el punto de vista económico, nos permita proyectarnos de cara al futuro. Y por último, cuando hablamos, y termino, José, cuando hablamos de competitividad, simplemente nosotros no creemos que la competitividad sea la modificación nominal del tipo de cambio. Si solamente modificamos el tipo de cambio, no ganamos competitividad, salvo circunstancialmente. La competitividad es parte de la desburocratización del Estado. La competitividad es parte de la eficientización en el uso de nuestros recursos, es en la eliminación de la corrupción, en la adopción de tecnología, y gran parte de estas cosas es un largo camino que vamos a recorrer. Así que yo pido disculpas, a veces uno prepara algo y sale para otro lado, y déjenme decir un último mensaje como corolario. La Argentina tiene la posibilidad y el deber moral, todos los argentinos, de combatir el hambre en nuestro país y la pobreza. El 30% de pobreza, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Y esto nos obliga a nosotros a replantearnos cuestiones individuales en pos de la cuestión general y del bienestar general. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Y nadie crece en una sociedad donde la pobreza es lo que domina. Muchas gracias, José.